bienvenidos, gracias. Sé que nuestro competidor hoy era la IA, así que gracias por asistir. Es la última sesión, estamos cansados, pero esta es realmente buena e interesante, ¿vale? Esta sesión la hemos titulado ¿En qué pensamos los jóvenes? Así que yo no hablaré. Hablarán los jóvenes. Pero bueno, un poco por poner orden, me han pedido que esté por ahí. Entonces, un poco la estructura, le hemos dado una segunda vuelta. Siempre hablamos de los jóvenes y tal. Aquí en el Col·legi d'Ascensors de Catalunya tenemos una comisión de jóvenes estupenda, de las cuales Víctor es el presidente y Andrea y Óscar, que están allí, son miembros. Y le hemos querido dar una segunda vuelta, así que les preguntaremos qué piensan, pero hemos traído dos estudiantes. Actualmente, Gil y Marc nunca han trabajado en auditoría. Vamos a ver si los convencemos, pero nunca han trabajado. Y han venido aquí porque en la Comisión de Innovación y Tecnología montamos un hackathon y ellos dos pertenecen al equipo ganador. Luego nos explicarán qué es el hackathon y de qué va. Y entonces ya digo, el objetivo es darle una doble vuelta porque veréis que me adelanto, pero veréis que la idea es quizá la misma, pero el enfoque es un poco diferente y realmente hay muy poca diferencia de edad entre los que ya se han incorporado al mercado laboral y los que no, ¿vale? Y bueno, a ver si entre todos podemos proyectar un poco una idea de futuro, ¿vale? Así que ya digo, yo ya no soy joven. Víctor, todo tuyo. Gracias. Nada, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de que el Col·legi siempre piense en nosotros para tener un espacio en el fórum. ¿De acuerdo? Y nada, en primer lugar, bueno, yo soy el presidente de la Comissió de Joves y os presento un pelín a la gente que hoy nos representa, ¿vale? En primer lugar tenemos a Gil Ferrany, que és de la Universitat de Barcelona, el Marc Saiz, que es de la Universidad Pompeu Fabra. Ellos representan a los futuros auditores. Y alguien que ya está en la Comisión de Joves y que ya llevan unos años con nosotros en la comisión y también llevan unos cuantos años siendo auditores. En primer lugar, Andrea Morante en RSM y Óscar Nicolau en Avincla. Y nada, habiendo presentado, ¿vale? En primer lugar, la siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, os queríamos presentar nuestras redes sociales. Bueno, a ver. Hay un QR después, creo. No pasa. Potser has de... Ho has provat? No. Està enrere. Bueno, mientras van poniendo la diapositiva, ¿vale? Primero de todo, sacar el móvil y seguirnos en nuestro grupo de Instagram, ¿vale? Y LinkedIn, ¿vale? Somos pocos, acabamos de empezar hace nada. No hacemos bailes de TikTok, pero lo intentamos. Sé que a veces la auditoría es un pelín aburrida, pero bueno, podríamos ver cómo hacemos circularizaciones y esas cosas. Pero no, nos centramos en escape rooms y otras cosas, ¿vale? Antes de empezar, ¿vale? Os queríamos poner una encuesta, ¿vale? No sé si está disponible. Tens todo el control de... Dime. Tens todo el control de... Sí, pero no... Una encuesta de Mentimeter. No lo sé. Presentem el hackathon. On fot l'enquesta? La fot aquí? Digues. L'enquesta la foten els de SO? Sí. No tinc ni idea. ¿Sí? Bueno, saltatela. La hacemos al final. Bueno, mientras se está preparando esto, ahora. Nada, pues sacar el QR, ¿vale? Y os vamos a preguntar una serie de cosas. Nada.
nada sin importancia, a ver quién ganará hoy, esta noche, el partido en el Mundial y este tipo de cosas. Pues venga, vamos a la primera pregunta, ¿vale? Vosotros, ¿qué pensáis? ¿Que la auditoría es una profesión conocida fuera del ámbito empresarial? No hay respuestas correctas o incorrectas, ¿eh? Es simplemente para luego contrastar con Exacto. puntos de vista. Bueno, parece que pensáis que no nos conoce ni el tato. Bueno, no pasa nada. Seguimos a la siguiente. Bueno, veo que ha habido un gracioso. Sí me gusta. Habrá más respuestas graciosas, no os preocupéis. ¿Vale? Bueno, de momento va ganando el no, ¿vale? A ver qué opinan nuestros jóvenes, ¿vale? Nada, la siguiente pregunta es, ¿dónde creéis que quieren trabajar los jóvenes? ¿Vale? En un trabajo que se viaje mucho, trabajo de despacho, trabajo dinámico y aprender mucho, ¿vale? O les va a tocar la lotería y no van a trabajar, ¿vale? A lo mejor esta última es el salario mínimo vital y todo el mundo estamos en la playa auditando. Bueno, ¿vosotros creéis, ¿vale?, que un trabajo dinámico y aprender mucho, ¿vale?, es lo que va a triunfar, ¿vale?, para los jóvenes y es lo que quieren? Después también podríamos pensar si esto, en nuestro mundo de auditoría, esto lo cumple, ¿vale? Podríamos pensarlo, después lo hablaremos en más profundidad, ¿vale? La siguiente pregunta, ¿vale?, consiste en, ¿los jóvenes valoran más un buen salario o un buen proyecto? Bueno, yo creo que las 4 entradas de Bad Bunny pueden ser apetecibles, ¿eh? Bueno, va ganando un buen salario. Bueno, importante, ¿vale? Pues después teníamos la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Creéis que la auditoría recoge las preferencias de trabajo de los jóvenes? Coño. Hostia. Nos vais a dejar No, mal. sinceramente, no me esperaba tantos nos. Cierra ya, cierra ya. 7, 8, va ganando, venga. Hay posibilidad de remontada. No sé. Y ahora se ha ido. Ha habido censura, ha habido censura. Ha habido censura. ¿Vale? La idea es salir de aquí con un mensaje de esperanza, no un suicidio colectivo, ¿eh? Vamos. ¿Vale? Y por último, ¿vale?, queríamos preguntar si creéis que los alumnos que están empezando una carrera universitaria, ¿vale?, de economía, realmente nos conocen. Bueno, esto ya nos lo esperábamos. Hacía unos años hicimos también en la Comisión de Jóvenes una sesión donde ya sabíamos que este resultado podía suceder así. Pero bueno, nada, la idea de estas preguntas, ¿vale?, es dar respuesta a través de los jóvenes que estamos aquí, ¿vale? Y entonces, en primer lugar, ¿vale?, hemos traído a 2 universitarios, ¿vale? Ya veremos si después se apuntarán o no se apuntarán al mundo de auditoría, ¿vale? Básicamente porque tanto Marc como Gil han hecho un hackathon, ¿vale? Quien no conozca un hackathon, ¿vale?, a través de la Comisión Tecnológica del Col·legi, ¿vale?, al final es un proyecto de innovación que intenta ligar la inteligencia artificial con la auditoría, ¿vale?, y atraerlo al mundo de la universidad, ¿vale? En el pasado, la pasada presentación, pues el hackathon fue centrado en el fraude de la auditoría, ¿vale? En concreto, Gil y Marc pues hicieron un hackathon muy interesante, bueno, uno cada uno, ¿de acuerdo? Y ahora, pues en primer lugar, nos lo presentarán, ¿vale? Nos mostrarán exactamente qué es lo que hicieron, ¿vale? Y después, pues empezaremos un debate sobre el hackathon y demás temas que han salido en las preguntas. Nada, Marc, tú Sí, mismo. muchas gracias. No sé si se puede poner la presentación. Merci.
Bueno, mientras esperamos, muchas gracias a todos por la oportunidad. La verdad que cuando empezamos a hacer el hackathon con mis compañeros, con Adrián, que está ahí sentado, y con Xian, que está llegando del trabajo, nunca imaginamos, bueno, primero que ganaríamos y después que llegaríamos a estar aquí explicándolos a todos. Bueno, nosotros venimos en representación de la Universitat Pompeu Fabra. Ellos dos son estudiantes de economía especializados en métodos cuantitativos avanzados y yo soy estudiante de ADE. Y bueno, hemos intentado aplicar un poco de los dos ámbitos para resolver el caso del análisis de un libro diario y detectar fraude. En primer lugar, bueno, creamos básicamente un modelo que se basa en 3 capas y cada una de ellas va evolucionando de menos a más complicada. La primera de todas, básicamente, son indicadores temporales. Es decir, son 4 señales bastante básicas como asientos realizados en festivos o días que son fines de semana, fuera del horario laboral estableciendo para cada uno de los trabajadores lo que sería la media de trabajo y cuáles son los anómalos dentro de cada uno, fecha contable versus de registro o concentración de ajustes y de asientos en precierre. La segunda capa se basa sobre todo en el qué y quién ha realizado estos ajustes. Entonces, por ejemplo, tendríamos la primera señal que son cuantías activadas, es decir, para cada una de las cuentas se realiza un estudio sobre cuál suele ser el importe medio, se abre un rango y se detecta cuál sale del rango. Después tendríamos la segunda señal, que son duplicaciones anómalas para partidas específicas y excluyendo algunas que de por sí, por naturaleza, creemos que se pueden repetir y no son indicio de un fraude. Y la última, que sería coherencia entre el usuario y el asiento. Es decir, tenemos una descripción de la empresa que nos proporcionaron el enunciado, una explicación de qué hacía cada usuario y un contexto de qué tipo de asiento tendría que realizar cada uno de ellos y cuál no. Y bueno, la última capa realmente es la capa más interesante y donde la mayor parte del mérito está en Adrián y en Xian, que son los de métodos cuantitativos avanzados, y se basa a partir de redes neuronales. Todos conocemos los LLMs, ¿no? Como ChatGPT. Estos se basan en redes neuronales, pues nosotros hemos utilizado redes neuronales también, pero una familia muy parecida. Y bueno, en este caso principalmente lo que hacemos es crear grafos donde cada punto es una de las cuentas y cada una de las relaciones, que son las líneas que podemos observar en los gráficos, son los traslados de importes entre las cuentas y, por tanto, lo que vemos son las relaciones. Esto lo que nos permite ver es detectar patrones y como ChatGPT se ha entrenado a partir de millones de textos, nosotros lo hemos adaptado para que se entrene a partir de libros diarios y por ende lo que nos detecte sean fraudes. Bueno, todo esto lo hemos integrado en un modelo donde a cada señal le hemos dado un porcentaje de importancia y podemos filtrar el muestreo según prefiera el auditor. Y todo esto se ha consolidado porque creemos que era importante que para el auditor el formato fuera fácil y editable en un Power BI donde se integra tanto un análisis preliminar del libro diario como el análisis de grafos. Y ya está, la presentación. Bueno, lo mismo que Marc. Primero de todo, dar las gracias al Col·legi de Censors por darnos la oportunidad de presentar hoy nuestros proyectos y especialmente, sobre todo, a la Comisión de Jóvenes. Y nosotros, en el mismo hackathon, creamos un proyecto también, el modelo de auditoría WALT predictivo, el cual partía de un enfoque completamente distinto al de nuestros compañeros. La verdad es que nosotros no hemos hecho métodos cuantitativos avanzados, somos de la UE, y intentamos darle un enfoque al proyecto que buscara no automatizar simplemente la tarea de un auditor, sino solucionar un problema estructural que tiene la auditoría y que creemos que la tecnología podía solucionar. Para ejemplificar este problema, nos acogimos a un marco, bueno, una metáfora, mejor dicho, muy potente, la cual intentamos aterrizar y explicar para que todo el mundo pudiera entenderlo y también para darle un toque entretenido a lo que era el proyecto. Este era el sesgo de supervivencia. Imagino que os habréis quedado a cuadros con que os ponga una foto de un avión en un congreso de auditoría. Pero básicamente el sesgo de supervivencia parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército aliado trataba de analizar los impactos de bala
que mostraban los aviones que habían vuelto de combate. Estos, al mapear los daños en estos aviones, se dieron cuenta que los aviones presentaban daños sobre todo en las alas y en la cola. Y lógicamente su primera reacción fue pensar que eran las zonas que se tenían que cubrir. Pero ahí justamente el famoso matemático Abraham Wald les indicó con una aportación que ha pasado a la historia que las zonas que se debían de cubrir eran realmente los motores y la cabina, ya que la ausencia de esos daños de bala representaba en realidad que esos aviones no llegaran, porque los aviones que recibían daños de bala hacían justamente que no volvieran. Para conectar un poco esto con la auditoría, nosotros partimos de la idea de que la auditoría y concretamente la forense tiene el mismo sesgo que presenta el sesgo de supervivencia y al final todos sabemos que un auditor debe ser escéptico con los datos que le envía un cliente y sobre todo pues, en cuanto se trata de fraude experto, lógicamente este fraude estará intencionalmente oculto. Y entonces la tecnología creemos que es una gran herramienta para intentar deshacerse de ese sesgo. Para solucionar este problema planteamos un modelo de IA teórico, el cual funcionaba de forma sistematizada y secuencial, el cual, primero de todo, hacía una evaluación de la empresa en cuanto a su actividad, su sector, para entender y calibrar los patrones de riesgos de auditoría que presentaba la empresa. Luego pasaba por una primera capa que a través de un Big Data de fraudes históricos acumulados y patrones de conducta de las empresas evaluaba posibles indicios de patrones de fraude que presentara pues, la empresa que estábamos analizando, que era concretamente una empresa industrial. Y luego la segunda capa invertía la lógica de la primera y tratando de deshacerse del sesgo que os he explicado, a través de la ingeniería inversa y el backdating, buscaba detectar los patrones faltantes que existían en esa empresa, buscando pues, encontrar esa omisión de datos que se había dado en caso de que hubiera. Por último, la tercera capa hacía una reversión, analizaba los estados financieros de la empresa sin esos fraudes, aunque pudieran ser indicios y que un auditor real luego pudiera corroborarlos o no, para descubrir y descifrar de qué forma se había escondido ese fraude. Y como conclusión, lo que queríamos transmitir con este modelo y con este proyecto es que al final la ausencia de datos muchas veces es más significativa que los propios datos que tenemos a nuestra disposición y los cuales ya conocemos. Gracias. Gracias a los dos por la explicación. Entonces, habiendo hecho esto, ¿qué os motivó a hacer el hackathon y por qué lo hicisteis? Bueno, en nuestro caso fue por una recomendación de clase de Jordi Martí, el cual era nuestro profesor de valoración de empresas. Y sí, bueno, lo que nos motivó principalmente fue pues, conocer el sector, al final desarrollar y mostrar nuestras capacidades fuera de un entorno académico y sobre todo pues, también diferenciarnos del resto de estudiantes mostrando iniciativa y capacidad de resolución de problemas con las nuevas tecnologías. Pero principalmente al final lo que buscábamos era aprender. Bueno, en nuestro caso también, bastante similar. Fue gracias a la decana de la Pompeu, que cada semana nos va enviando correos con información de eventos y en este caso bueno, nos apuntamos, sobre todo porque en el caso de economía las asignaturas de contabilidad y bueno, sobre todo en MQA no se dan, solo se tiene una asignatura de contabilidad en primero y a partir de entonces se abandona. Y bueno, era un tema que querían saber cómo aplicar lo que habían aprendido a lo largo de esos 4 años en un área que les interesaba y que querían ver si realmente era aplicable o no. Y en mi caso, pues también me apunté. Y vosotros, como alumnos de la universidad, ¿qué visión tenéis del mundo de la auditoría? Bueno, yo creo que la visión que está popularizada, al menos en nuestra facultad y que la gente comenta,
es que al final es una profesión exigente, donde se trabaja duro y donde es verdad que los primeros años puedes desarrollar una actividad más mecánica, puede ser que no, en otro tipo de sectores, pero que a la vez te permite pues, conocer una gran cantidad de sectores, trabajar mano a mano con clientes, incluso directores financieros, y que al final es una gran salida de la universidad donde aprender muchísimo y que también te permite ya sea desarrollarte dentro del propio sector, dar el salto a cliente final o derivar a otros sectores relacionados como finanzas, por ejemplo, porque al final la base que adquieres de auditoría es bastante buena. Bueno, bastante similar. Solo añadir que quizá lo único que conocemos de auditoría, sobre todo cuando estamos en primero y segundo, es como los rumores de que tenemos que ir a contar cosas y revisar facturas. Y yo creo que son las dos cosas que más se conocen y que hasta llegar a cuarto y que nos empiezan a explicar un poco cuáles son las salidas y en más detalle, son los dos tópicos que siempre hay. Pero bueno, realmente creo que es una de las salidas más comunes y que al final se acaba conociendo por la fuerza. ¿Y creéis que los jóvenes realmente saben en qué consiste nuestro trabajo? Vosotros que estáis en la universidad, que os han contado 4 detalles, ¿realmente sabéis en qué consiste todo? ¿Hoy habéis podido aprender algo más? Yo creo que no, que yo creo que no solo pasa en la auditoría, sino en la mayoría de los trabajos, pero bueno, ya os lo he dicho, los dos tópicos que hay sobre todo, pero realmente no se conocen. Yo creo que se entra más porque es una de las salidas más comunes, va mucha gente a auditoría, yo también me apunto a auditoría y dicen que se conocen muchas cosas, que aprendes muy rápido y por ende al final quieres ir a un sitio así y mucha gente se apunta. Sí, total. ¿Y pensáis que la auditoría tiene un impacto real en la sociedad, Andrea, por ejemplo? ¿Y por qué? Pues a mí me gusta comparar un poco los auditores con los árbitros, ¿no? Al final, nosotros realmente debemos pasar desapercibidos, solo regulamos las reglas del juego. Y cuando está bien hecho el trabajo, significa que nosotros no deberíamos llegar a intervenir o que se nos conociera. ¿Y cuándo se conoce al árbitro en este caso, no? Pues cuando las reglas no se cumplen. Y me gusta pensar que al final es nuestra manera de aportar, ¿no? Que estemos un poco en la sombra y que cuando hay polémica, lo primero que hacen es ¿dónde está el auditor? Y eso al final significa que confían y que nosotros tenemos una voz. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el auditor lo que transmite es confianza. A veces cuando una empresa necesita enseñar su información fiable, necesita esa opinión del auditor y muchas veces los bancos se los piden. Haciendo referencia al trabajo de Gilles, cuando llegaba el avión con todos los orificios de bala, nadie aplaudía al ingeniero y todo el mundo aplaudía al auditor. Es lo mismo que cuando una empresa presenta información fiable, pues nadie se acuerda de auditor. Pero cuando aparece un concurso de acreedores o una fallida instantánea, pues todo el mundo señala al auditor. Creo que el auditor y su figura es presentar confianza, aunque muchas veces esa confianza sea silenciosa. Y vosotros, los que todavía no estáis en el mundo, ¿os planteáis trabajar en el mundo de la auditoría? ¿Y por qué sí, por qué no? Bueno, yo en mi caso de momento no, porque llevo 1 año y medio trabajando ya en una empresa de finanzas y bueno, estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad de ir trabajando durante la carrera y ahora quiero seguir ahí aprendiendo y siguiendo ahí. Bueno, en mi caso, después de participar en el hackathon que fue en noviembre, he estado desarrollando mi actividad en una firma de auditoría, aunque en el departamento fiscal. Y este septiembre me incorporo al sector en otra firma, concretamente sí en auditoría, y creo que es una oportunidad que me apetece mucho vivir. Bueno, al menos, Bueno, no está mal. al menos hemos convencido a uno de dos, ¿eh? 50%. Un ratio estupendo. Un ratio estupendo. Y espérate, que a lo mejor también. ¿Y creéis que los jóvenes valoran la estabilidad profesional más que la innovación?
en una carrera de auditoría, una carrera profesional? Pues yo te diría que al menos la generación nuestra hemos vivido en incertidumbre constante, ¿no? Crisis económica, pandemia, ahora la tecnología, de repente la inteligencia artificial. O sea, estamos en constantes cambios y al final que la auditoría sea un punto de anclaje, una base sólida de donde aferrarse y de ahí adaptarse, al menos yo considero que lo valoramos bastante. Un sector donde puedes tener como un punto de apoyo para después tú mismo evolucionar. No sé Sí, si tú... estoy de acuerdo, Sí. aunque yo creo que a veces a los jóvenes a nuestra generación se les penaliza. El otro día pasaba por la oficina y escuchaba hay estos nuevos jóvenes que solo quieren teletrabajar 4 días, recorrer el mundo y cambiar cada trabajo cada 2 por 3. Y creo que ese tópico nos hace bastante injusticia. Además, por ejemplo, aquí tenemos a Marc y Gilles, 2 grandes jóvenes y profesionales que están en una tarde de julio a 30 grados aquí en vez de estar en una playa en Menorca disfrutando ya del verano, presentándose voluntariamente a un concurso y haciendo 2 trabajos estupendos. Es decir, yo creo que la innovación y la ambición dentro de los jóvenes existe. Lo que ha cambiado es la relación con el tiempo. La relación con el tiempo. Antes se podía esperar más tiempo para tener un reconocimiento profesional y ahora desde el primer minuto queremos saber qué aportaremos nosotros en el trabajo. Y yo creo que esa es la diferencia entre estas generaciones. Pero lo estáis planteando desde un punto de vista muy bueno. Lo único que, desde vuestro punto de vista, ¿por qué creéis que existe tanta rotación en la gente joven? Yo creo que a menudo los jóvenes necesitamos lo que se llama la gratitud instantánea y que sobre todo que nos apasione nuestro trabajo. Como es una pregunta así jugosa, yo tengo una estrategia que es a preguntas difíciles, respuestas originales. Entonces, yo esta Navidad también me tocó la lotería. Me tocó la lotería convertida en una mujer de 1,61 m, un pelazo espectacular y unos ojos verdes que alucinas. Entonces, ella futura inspectora de Hacienda y yo futuro auditor. Eso sí que acojona. A lo que me quiero referir es que cuando una persona se encuentra feliz, se encuentra bien, eso contagia al equipo al equipo, al senior, al junior, al socio y se transmiten en el trabajo a la hora de gestionar los errores. Y creo que eso es muy importante. Ahora no os digo que los nuevos managers o los socios os convirtáis en psicólogos y celestinos, porque creo que no será. Pero a veces empatizar con el trabajador no cuesta tanto, preguntar cómo estás, cómo te sientes desbordado, cómo va este proyecto, qué tal el fin de semana. Y creo que eso es muy importante y el trabajador al final lo agradece. Además, yo creo que vivimos una sociedad, y ahora no solo los jóvenes, que nos quejamos cada vez más y por menos. Y siempre no somos nosotros la culpa. Si estamos mal, no somos nosotros y le tenemos que echar la culpa a algo. Y muchas veces recae sobre el trabajo. Además, vivimos en una situación, referente a la pregunta que me dices, que encontrar un nuevo trabajo es muy fácil. Es abrir el teléfono y plis plas. Además, hay profesionales cautivadores en LinkedIn que acechan con mensajes inspiradores que al final nos dan esa gratitud instantánea que a veces tanto necesitamos los jóvenes. No sé si te respondí un poco. Bueno, al final el otro día lo hablábamos y los jóvenes somos un poco yonkis de la oxitocina, ¿no? Sí. Entonces necesitamos tener a corto plazo todo estímulos y al final a largo plazo nos cuesta un poco... Bueno, porque también ha cambiado bastante, ¿no? La mentalidad, al menos de mis padres, de decir, es que 30 años en el mismo sitio y es que con 30 años me conozco toda la trayectoria de la empresa. Y decimos, bueno, pero estos 30 años, ¿qué te ha aportado a ti de valor? ¿Qué has podido decir tú ahí? ¿Qué te han tenido en cuenta? ¿Te ha llenado lo que has hecho? Creo que es la clave de decir, es que formo parte de algo que me hace crecer y me motiva y sobre todo que yo puedo hablar. Tal cual. ¿Y cómo imagináis el trabajo de la auditoría dentro de unos 10 años? Yo creo que tardaremos mucho menos tiempo en buscar la información y más a interpretarla, a través también de la inteligencia artificial
ella será la que encontrará la aguja en el pajar y nosotros tendremos que saber, bueno, nos encontrará 20 agujas en el pajar y nosotros tendremos que saber por qué esa aguja importa y entenderla. Yo creo que la auditoría desde ahora se explicaba con procesos y a partir de ahora se tendrá que enseñar el criterio y no será tanto procesos, sino enseñar criterio. Andrea. Sí, bueno, a lo que decías un poco y por lo que hemos hablado durante esta mañana con las plenarias, sobre todo creo que el problema va a ser, que lo hemos dicho reiteradas veces, el pensamiento crítico y ver desde dónde partimos de la información y los inputs que le demos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial será buena si el contexto que le damos es bueno, si no, no tendrá sentido y nos dará unas conclusiones totalmente desproporcionadas a lo que nosotros teníamos del concepto de lo que era el riesgo implementado, ¿no? Y eso es un poco el problema. ¿Cómo enseñamos, que eso es lo que queremos intentar las futuras generaciones que venimos, cómo enseñamos a tener pensamiento crítico, a tener autocrítica, a tener las premisas y autocuestionarse, decir, lo estoy haciendo bien, me estoy enfocando? Creo que es lo más complicado y lo que tenemos que empezar ya a ver, ¿no? Que al final dejaremos de ejecutar y pasaremos sobre todo a supervisar. ¿Porque creéis que cambiará la relación entre cliente y auditor? Totalmente. Ahora, por ejemplo, nos planteamos mucho la distancia, ¿no? Bueno, ya me enviarán los procesos, ya me lo haremos todo telemático. Yo creo que al final, si queremos que de verdad el trabajo que le demos a la IA sea consistente, tenemos que tener cuanto más contacto con el cliente, pero sin perder la independencia, obviamente, sin perderla aquí, pero sobre todo de entender exactamente cómo funciona cada proceso, porque al final es nuestra base sólida para tener una información plena, porque con tantos datos al final la IA se alimentará de eso. No sé si estás de acuerdo. Yo creo que a partir también del COVID todo se volvió todo más digital y creo que no deberíamos perder esa cercanía con el cliente, ya que es mucho más, depende de cuál es, mucho más eficaz y eficiente ir al cliente. A veces un correo se puede malinterpretar, pero una cara lo dice todo. Bueno, a veces no te hacen caso aunque vayas, pero A veces. es la idea. Es decir, ¿sois partidarios o no del teletrabajo? Yo si me tengo que mojar, no. A mí no me gusta teletrabajar, pero también entiendo que hay circunstancias de conciliación, de vivir a una hora del trabajo, que a veces para hacer el mismo trabajo en la oficina se puede realizar en casa. Claro, y bueno, también depende, si tu cliente teletrabaja, tampoco tiene sentido que vayas a la oficina. También hay que buscar el punto medio de entender qué necesita el cliente, porque al final es el servicio que le damos también. Entonces, un punto medio. Sí, al final es un punto medio, porque sí que es verdad que yo creo que ir al cliente te da una visión general de todo la empresa que estás auditando. Ves todos los procesos, ves el inventario, ves cómo tienen almacenados, ves cómo hacen todos los procesos. Y sí que es verdad que es un pelín más sencillo a la hora de preguntar ciertas cosas, pero a lo mejor ir de Barcelona a Vic una semana entera, ir y volver en coche, puede ser un coñazo. Pero bueno, todos lo hemos hecho alguna vez. Así que... Y para los jóvenes, aún más jóvenes, ¿creéis que las nuevas generaciones cambiarán o exigirán unas formas de trabajo distintas a las que hay predeterminadas ahora mismo? Bueno, considero que formas de trabajo como el teletrabajo, los horarios de entrada flexibles permiten a los jóvenes pues, no quemarse tan rápido el trabajo, que entiendo que también es una de las cosas que provoca la rotación en el sector. Y al final, por ejemplo, yo no soy de Barcelona y poder pasar el día de la verbena de San Juan teletrabajando me permite luego poder celebrarlo por la noche con la familia y mis amigos en mi ciudad natal. Y creo que al final hay que encontrar ese equilibrio que permita a los jóvenes centrarse en su carrera profesional y poder realmente aportar valor y todo eso, pero tampoco descuidando al final que son personas que tienen necesidades personales que deben ser abastecidas. Marc, ¿qué piensas? Bueno, lo ha dicho también. Nada, totalmente de acuerdo. Solo creo que quizá también es importante entender que, claro,
todos cuando salimos de la carrera no siempre es fácil encontrar trabajo, entonces, bueno, no siempre se puede votar lo que quieres y qué estilo prefieres, pero yo creo que todos los jóvenes en general prefieren lo que he comentado, Gil. En auditoría siempre tendrás trabajo. Y Óscar, ¿tú qué opinas? Yo creo que la flexibilidad ha llegado y nos tenemos que adaptar, pero no se tiene que confundir con falta de compromiso. Y creo que aunque se esté teletrabajando, es teletrabajando, pero es trabajando. Entonces yo creo que esta flexibilidad hay que adaptarse, pero conlleva también una cierta confianza y un compromiso hacia la empresa. Creo que ahora valoramos más los tiempos y es lo que comentaba antes, una hora de trayecto se hace pesado y hacer más horas por hacer, pues creo que no conviene. Al final, con la inteligencia artificial, la idea es que aumente la productividad. Por lo tanto, sí que es verdad que muy probablemente las semanas pasarán a ser de 4 días a la semana y 3 trabajan de vacaciones en la playa o algo así. Ahí Yo te has creo que pasado. esto es el futuro, básicamente. Ojalá. O bueno, que las máquinas trabajen por nosotros. También eso estaría todavía mejor. Tendremos un bot que hará todo el trabajo de la auditoría y ya está. Simplemente nosotros haremos el check. Pero bueno, ojalá. Pues yo creo que será lo más complicado, hacer el check. Creo que es lo que más vamos a tardar porque por mucho que lo haga la IA en 4 horas, si está mal hecho tendrás que volver a hacerlo. O sea, el problema es darle las premisas, darle la Revisar. información. Claro, por eso creo que tardaremos más en entender a nuestros clientes y en procesarlo que en realizar la auditoría. Pues más horas. Más horas allí con el cliente. Mayor productividad. ¿Y qué debería hacer la profesión para atraer a más talento joven, Andrea? Pues la verdad que desde la universidad se tendría que empezar a enseñar todas las puertas que tiene la auditoría, ¿no? A mí me parece alucinante que que llevo 3-4 años de temas de fiscalidad, bueno, temas, a ver, muy grosso modo, ¿no? Pero fiscal, legal, finanzas, contabilidad, auditoría. Puedo hablar de cualquier sector que tenga de mi cliente, ¿no? Desde farmacéutica, automovilística, tocas tantos temas y tocas tantos puntos que no creo que haya otra profesión, y si la hay, será con pinzas, que te pueda dar tantas vertientes diferentes. Y eso creo que es una cosa que nos quedamos con la idea superficial a veces, ¿no? Ay, es que la auditoría, siempre haces lo mismo, los informes no son nada personalizados, no aportas valor. Bueno, el valor a veces es hasta dónde quieres tú aprender, ¿no? Siempre habrá un nuevo sector, una nueva normativa, siempre estás en constante aprendizaje. Pues al final, lo que hemos dicho esta mañana con las plenarias, la auditoría es una escuela. Y eso me ha gustado mucho cuando lo han dicho. Es una escuela y tú decides hasta cuándo quieres dejar de ser alumno y decir, ya está, me jubilo y ya está. ¿Y cómo os gustaría que fuera el entorno de trabajo? ¿Tenéis algún ideal? A lo mejor hacer una call en la piscina del Meliá, ahí con una pantalla verde detrás y que parece que estéis en una oficina. Yo prefiero todo presencial, la verdad. O sea, yo creo que, es más, cuando preparábamos la sesión, lo hacíamos online. Y no es tan divertido como hacerlo ahora. Es verse las caras, al final hablar detrás de una pantalla. A mí se me hace frío, no generas la misma sensación que cuando estás cara a cara. Sí, totalmente. Al final, y lo que decimos, ¿no? Si queremos tener confianza con el cliente, pues nos tendrá que ver por una pantalla y no con Siri solamente. Me refiero, al final, es la única manera de que vean que detrás de la opinión y la firma que hay una persona que ha hecho el informe, que existe, ¿no? Que no ha sido un prompt, al final. Y ahora, cambiando un pelín de tercio, ya lo hemos introducido un pelín, ¿vale? La relación con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué papel creéis que tendrá la inteligencia artificial en el mundo de la auditoría o en el mundo laboral? Gil,
Bueno, yo considero que al final es una herramienta más que permite a los auditores optimizar su trabajo, que al final entiendo que es algo bueno, y centrarse realmente en aportar valor. Al final, ahorrarse tareas mecánicas no tiene por qué ser algo necesariamente malo. Pero bueno, me imagino, estos son suposiciones porque no lo he vivido, que cuando apareció Excel, por ejemplo, y la gente dejó de analizar la contabilidad con papel, también se espantó pensando que habría gente que perdería su trabajo, que no se adaptarían, y creo que al final es un proceso que tocará vivirlo y que puede ser positivo realmente. Porque pensáis que la inteligencia artificial sustituirá los puestos de trabajo, en este caso de auditoría. Andrea. No, porque al final nuestra normativa dice a juicio del auditor. Entonces, ahí yo me quedo tranquila de que al final siempre vamos a tener pues, una persona detrás, ¿no? Totalmente. O sea, al final, lo que hemos dicho, ¿no? Es criterio y juicio profesional y darle muchas vueltas a lo que se plantea la IA. Al final, la IA te va a dar la solución a lo que tú le des. Por lo tanto, para mí, no sé lo que opina Óscar, pero para mí no llegará, nos apoyará, a lo mejor reduciremos, gracias, un poco la carga de trabajo, pero no desaparecerá. Yo el otro día veía el tópico de la IA sustituirá al junior. Yo creo que no sustituirá al junior. Sí que es verdad que hará otros procesos que hasta ahora a lo mejor lo estaba haciendo un junior, pero eso le da la oportunidad al junior a empezar a no hacer estos procesos tan repetitivos y empezar a lo que nos gusta de esta profesión, que es entender el negocio, empezar a tener ese criterio de auditor y no estar picando facturas o haciendo resúmenes de nóminas. Y yo creo que nos tendremos que adaptar a este cambio de la inteligencia artificial, pero es una oportunidad, nunca mejor dicho, para las nuevas generaciones. Ya no harán estos procesos tan repetitivos y podrán saltar directamente a hacer lo que realmente atrae en esta profesión. Pero ¿en serio pensáis que en la inteligencia artificial no sustituirá a los juniors? Porque el otro día miraba una noticia donde habían consultoras que tenían realmente problemas para tener seniors. ¿Cuál es el problema? Que si al final un junior puede hacer un trabajo, bueno, ¿qué se hace cuando se empieza una firma? Se analiza una factura, revisa, check, miro el devengo, voy mirando que esté bien contabilizada. Al final esto es algo que una máquina lo puede sustituir. De hecho, hay muchos programas de auditoría que ya están sustituyendo que subís las facturas y ya os hacen el check. Problema que puede haber aquí. Si tenemos menos juniors, después ¿dónde estará la cantera de los seniors? ¿Realmente pensáis que el trabajo del junior va a desaparecer? ¿No? Es que a lo mejor estamos mezclando que una cosa son los roles y otra cosa es que a lo mejor ya desaparecerá el titulito de junior, la etiqueta de senior. A lo mejor pasaremos a ser supervisores todos. O sea, al final a lo mejor uno será un supervisor de una área más especializada que otra, pero no es que ya no es que no haya seniors porque no ha habido juniors, es que a lo mejor será grado de el título del rol de supervisor. Yo estoy de acuerdo. También se tendrá que probar a esa inteligencia artificial. Si no te fías a veces de un junior, yo tampoco me fío de la inteligencia artificial. Entonces habrá que probar y a lo mejor ese mismo será el rol del nuevo junior. Comprobar a la inteligencia artificial. No sé cómo cambiará. Yo creo que la profesión es muy estable, es atractiva y es atractiva para los nuevos jóvenes. Y faena hay, aunque rebajen los límites, faena hay para todos y para más. Ya sabes que puedes venir cuando quieras. Y yo creo que no sustituirá procesos, pero al final el auditor debe ser una persona. Nunca podrá ser una IA, nunca será el auditor. El auditor deberá ser una persona. Bueno, mientras no se saque el ROAC, la IA.
Estaría bien sustituir las 7 horas de Santiago Durán por una IA. No, A porque ver. no puede escribir a mano, no puede escribir a mano. No, porque la IA no escribe a mano. No puede escribir a mano, menos mal, menos mal. Esperaros, que seguro que sacarán una versión donde podrá escribir a mano. Le pondrán un brazo. Porque, ¿creéis que en los futuros auditores necesitarán más horas de IA o necesitarán más horas de saber cómo funciona la inteligencia artificial y el entorno tecnológico? Necesitarán saber cómo funcionan los prompts y, insisto, la clave será la planificación con el cliente. Ahí será empezar a la base y será el esqueleto de la auditoría. Ya lo hacemos, ya hacemos planificaciones y hacemos mucha parte de previa, ¿no? del enfoque de la auditoría para evaluar primero. Pero más que nunca será dedicarnos a entender a nuestro cliente, porque será, bueno, sin eso, después de esa parte, luego la auditoría incluso se podrá hacer en 2 días, realmente. Bueno, en 3, 4 días. Yo creo que nos tendremos que preparar igualmente. Habrá que saber de contabilidad, habrá que saber hacer una consolidación, una combinación de negocios y eso también será el papel. Habrá que seguir. Es una profesión que te exige mucho, tanto de normativa como visión global de una empresa. Y creo que eso no hay IA ni herramienta que lo pueda cambiar. Incluso creo que nosotros, por mucho que utilicemos la calculadora, hemos empezado sabiendo cómo se suma y se resta a mano y contando con los dedos. Me refiero, no por el hecho que tengamos herramientas tecnológicas, tenemos que dejar de ver de dónde viene la base. Yo creo que es necesario que igualmente se aprenda a entender de dónde viene el debe, el haber, ¿no? Toda la mecánica para entender después el trasfondo de todo lo que haces. Sí, totalmente. Lo único que sí que es verdad que las inteligencias artificiales están saliendo muy potentes y yo el papel, por ejemplo, de la revisión, el otro día cogí Cloud y me analizó una memoria, o sea, me detectaba fallos que a lo mejor otra persona hubiese estado 2 horas o 3 horas y el Cloud te lo hacía en 10 minutos y era una pasada. Entonces te lo dices, ostras, ojalá nos quite horas de trabajo, o bueno, o facturemos más, vete tú a saber, a lo mejor. O las dos. Y chicos, para ir cerrando, ¿vale? ¿Cómo os imagináis en el año 2040? ¿Qué veis? ¿Os veis trabajando? ¿Nos vemos auditando granos de arena en la playa porque las máquinas nos lo hacen absolutamente todo? ¿Cómo veis cada uno de vosotros? Andrea. Yo espero no tocar muchos Excels, la verdad. Estoy cansada de cuadrar diarios. Me gustaría pensar que si hacemos el mismo trabajo dentro de 40 años, es que estamos haciendo algo mal. Al final, tendremos que darle un enfoque diferente a toda la parte de estructura, de planteamiento de qué significa auditar. O sea, tendremos que plantearlo, pero no dejaremos de auditar. No estaremos en la playa mientras la IA está trabajando, la verdad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que seguiremos en nuestra profesión y con orgullo, pero no habrá ninguna máquina que nos acabe sustituyendo. Yo creo que el rol del auditor es la persona. La confianza no lo da una inteligencia artificial, sino la confianza lo da un auditor, una auditora. Y Marc y Gil, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis ya no vuestro futuro profesional, pero sino cómo veis el mundo laboral en 2040? Bueno, yo creo que realmente todo el mundo en la universidad aprende, quiero decir, todos usamos muchísimo la IA. Yo creo que incluso más que en muchos sitios de trabajo, porque al final todo el mundo que está en la universidad, la mayoría lo que quiere es, bueno, trabajar menos, ¿no? Lo haces más rápido con la IA y realmente es donde te vas enterando de todo y llegas al trabajo y yo creo que ahí es mucho más aplicable y muchas veces puedes llegar a incluso estar más al día que gente que al final también va trabajando, pero quizás no lo ve tanto en el día a día porque tiene mucho más trabajo que un estudiante que al final puede ir jugando. Pero bueno, yo espero que, bueno, que todos tengamos trabajo y estoy seguro que seremos más productivos y mucho más que ahora. Sí, sí. ¿Y tú, Gil?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice él. Yo añadiría que tocará adaptarse y que tocará aprender a usar estas nuevas herramientas que aparezcan, ya sea el análisis de datos, hacernos un máster en prompting o lo que se tenga que hacer, pero que el mundo seguirá y que al final todo lo que aumente la productividad en la economía, entiendo que si el mercado lo acepta, tiene que ser algo positivo. No, efectivamente. Yo tengo una anécdota en la Revolución Industrial se inventó por parte de franceses, se inventó la palabra sabotage, que quería decir sabotaje, porque pensaban que las máquinas les iban a quitar sus puestos de trabajo y se inventó la palabra sabotaje a través de revoluciones que hicieron durante la Revolución Industrial. Entonces, bueno, al final la IA seguro que aportará un aumento de productividad y que nos irá a todos mejor. Esto estoy 100% seguro. Entonces, bueno, tenemos trabajo de auditoría para rato, no os preocupéis, ¿eh? Y para cerrar, en una palabra, ¿cómo veis la auditoría del futuro? Una palabra, una frase, Gil, por ejemplo. Menos picar datos y más analizar. Marc. Yo diría que quizá aumentada, porque nos permitirá llegar mucho más lejos y más eficientemente. Yo diría pensamiento crítico. Yo seguiría con orgullo de profesión. Y con menos horas extra, espero. ¿Nadie ve lo de las calls en la piscina? ¿No? No, de momento. No, nadie lo ve. Pues nada, bueno, hemos querido ser breves, ¿eh? Ya sabemos, ya sabíamos que es la última hora, hay gente que está aburrida, hay gente que... No sé si habéis hecho la siesta o qué, pero bueno, esta sesión no iba de hacer la siesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nos quiere consultar algo? Buenas. Sí, por favor, las preguntas utilicemos el micro para que la gente que está conectada online las pueda escuchar. Buenas tardes. Es fácil la pregunta, pero os pediría mucha sinceridad. Aunque vuestra respuesta pueda ser o pueda mostrar inmodestia, ¿creéis que sois representativos de toda vuestra generación? ¿Me entendéis lo que pregunto? Sí. ¿Cómo habéis transmitido vuestro pensamiento, lo que pensáis, el futuro y demás? Insisto, aunque pueda parecer inmodestia vuestra respuesta, ¿creéis que representáis a todos vuestros compañeros y compañeras actuales? Gracias. Claro, aquí tenemos una muestra de toda la población. Entonces hemos hecho una No prueba ha de analítica ser sustantiva. políticamente correcta. Y he dicho que puede ser inmodesta. Tuti que no, ya está. Es que también creo que también hay una parte que tienes que añadirle, que es un poco al final la auditoría, y aquí me abro un poco, es un poco de pasión también. O sea, yo, por ejemplo, no puedo ser imparcial, no te puedo decir qué piensan mis compañeros, porque a lo mejor yo te diré, claro, hemos hecho intentando hacer sobre todo qué piensan los jóvenes, pero también lo que nosotros también realmente pensamos dentro de la comisión. Y al final, pues a lo mejor, claro, encuentras otro compañero y te dice, pues mira, he venido para estar 2 años y luego me voy a la empresa de mi padre o otra cosa, ¿no? Pero claro, te diría que con la gente que trabajo sí, que tenemos estas ganas de dar valor y de aprender y de crecer. Pero obviamente siempre te encontrarás una persona que te diga que no. Yo creo que no es innato este pensamiento, pero sí que se va creando. Es decir, si tú puedes entrar de paso a la auditoría, porque pues, es fácil, la salida es fácil, pero si nosotros que estamos dentro conseguimos que ese joven se siente atraído por esa profesión, pues se va a quedar. No sé si te hemos respondido. Ahí ves. Bueno, yo creo que depende, que claro, hay de todo, bueno, hay de todo.
Bueno, yo tenía una pregunta. En principio la había pensado para Óscar, básicamente para meterme un poco con él, pero creo que podríais contestar todos. Yo te quería preguntar, Óscar, si tú piensas que en la vida de una persona hay diferentes etapas, en que cada una de las etapas para conseguir tener una vida plena hay que jugar un determinado rol o hay que hacer determinadas cosas. Y esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿en qué etapa estáis vosotros y qué tenéis que hacer? Yo te voy a ser totalmente sincero contigo, Luis. Yo creo que sí que hay diferentes roles y estamos en un rol que toca apretar. O sea, ahora es donde nos tenemos que intentar comer el mundo. Cuando lleguemos a cierta edad ya podremos exigirnos toda la flexibilidad que queremos. Pero yo creo que sí que hay diferentes etapas. Creo que ahora es una etapa de trabajar mucho y para luego en un futuro tener un futuro mucho mejor. Yo creo que la etapa de los 20 hasta los 30 o 35 es cuando se tiene que apretar mucho en la profesión, si te gusta la profesión. También digo, estamos en una generación que cuando no nos gusta algo no vamos a seguir con ello. Entonces, yo creo que por eso es tan alta esta rotación. Sí, creo que somos una generación que marcamos muchos límites, porque también al final es eso, ¿no? Si no me gusta, me busco otra manera de encontrar mi camino. Y eso, pues, claro, eso hace que sea tan importante atraer el talento y que se quede, supongo. Yo personalmente pienso que al graduarse, al acabar la universidad, siempre que te sea posible empezar tu carrera profesional, es un gran momento para apretar, como dice Óscar. Al final creo que me encuentro en un momento parecido. Tengo ganas de trabajar y trabajar duro para labrarme una vida profesional, no sé si exitosa, porque eso al final no depende solo del esfuerzo, pero tengo ganas de trabajar para poder tener un buen futuro. Es todo lo que sé ahora, porque al final somos jóvenes y tampoco tenemos claro todo lo que queremos hacer en nuestra vida. Incluso antes creo que las personas, un auditor, por ejemplo, sentía su vida profesional mucho más ligada con lo que es su identidad que ahora los jóvenes, que al final puede que entiendan su profesión como una extensión de lo que son y no tanto me llamo Gil y soy auditor. Y que eso al final también hace que la gente se lo plantee de formas distintas, entiendo yo. Totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, todos los que hemos hecho este trabajo, la mayoría estábamos en prácticas y estábamos también estudiando y lo hemos hecho porque queríamos y teníamos ganas y creo que eso también lo vamos a transmitir ahora que vamos a empezar a trabajar. Tenemos ganas de aplicar cosas nuevas, de aprender mucho y de empezar. ¿No hay más preguntas? Víctor, ¿quieres concluir? Tú mismo. No. Nada, bueno. Yo he prometido hablar prácticamente nada y estoy muy feliz además de la decisión que he tomado porque he escuchado cosas súper interesantes. Así que me permito contestar la pregunta del compañero. No son una muestra representativa. Pero, no, las cosas como son. Tenemos dos profesionales jóvenes que además de desarrollar su carrera tienen tiempo para venir a la Comissió de Joves. Además es una comisión absolutamente hiperactiva, están hipermotivados. Luego tenemos dos estudiantes que encuentran tiempo para hacer un hackathon del Col·legi d'Auditors, lo ganan, hacen un trabajo alucinante. Resulta que al que lo fiche en las pruebas de fraude, las tan manidas pruebas sobre el diario te va a meter grafos y el otro te va a poner datos no los que están, sino los que no están. Bueno, pues no son representativos. Dicho lo cual, si os invito a todos a acercaros mucho a la Comisión de Joves y de Innovación Tecnológica, el mundo está lleno de jóvenes talentosos que valen mucho la pena. Y seguramente el porcentaje de jóvenes talentosos sobre el total poblacional sea parecido al
al de nuestra generación. Cada uno en su estilo. Y estoy seguro que los asistentes al Fórum de Sitges pues tampoco somos muy representativos de la sociedad en general, ¿vale? Lo cual está bien. Pero, dicho lo cual, insisto, quedaos con el mensaje de hacer de esperanza. Hay mucho joven talentoso, hay mucho talento, hay muchas ganas. Y eso sí, el mundo ha cambiado. Si aplicamos modelos de negocio del siglo XX, ya me entendéis, pues seguramente tengamos un accidente. Si somos capaces de adaptarnos y el mundo cada vez va más rápido y cada vez cuesta más adaptarse, pues tendremos una recompensa que será este talento poniendo grafos y cosas de estas. Bueno, es mi conclusión. No sé si es la de todos, pero es la mía. Chicos, gracias, de verdad. Sois maravillosos. Gracias. Muchas gracias.